¿Qué estarías dispuesto a hacer para obtener varios millones de dólares? ¿Serías capaz de estafar o robar? ¿Aceptarías trabajar para alguien realmente vil? ¿Te atreverías a asesinar a alguien? Todas estas preguntas se las plantearon en algún momento los protagonistas de las historias que estás por conocer. Sus casos trascendieron en el tiempo y demostraron lo nocivo que puede ser el dinero para el ser humano. Sus testimonios relatan la obsesión por alcanzar el título de millonarios y las acciones terribles que estuvieron dispuestos a hacer para lograrlo. Por eso, si te quedas con nosotros, tú también conocerás 5 formas escalofriantes en las que ellos se hicieron ricos, a pesar del precio que tuvieron que pagar. Número 5. La estafa sangrienta. John Murrell es considerado uno de los seres humanos más viles y despreciables que ha habitado los Estados Unidos. Este ingenioso y perverso sujeto ideó un plan para hacerse rico por allá en el siglo XIX, cuando la esclavitud era parte de la normalidad y los afroamericanos eran tratados como objetos y propiedades. Fue precisamente alrededor de los esclavos que Murrell confabuló un plan sangriento. Su estrategia consistía en vender esclavos a diferentes propiedades a lo largo y ancho del sur de los Estados Unidos. Sin embargo, antes de entregarlos a sus nuevos dueños, pactaba la hora y el lugar en el que estos esclavos serían rescatados. De esta manera, Murrell vendía a los esclavos, luego los recuperaba y, posteriormente, volvía a repetir esta operación 4 o 5 veces. Al final, cuando los esclavos esperaban recibir el porcentaje que les correspondía, Murrell los asesinaba, abría su cuerpo y los llenaba de piedras. Luego los llevaba hasta el río más cercano y los arrojaba hasta las profundidades. Durante varios años, Murrell se mantuvo realizando este acto tenebroso. Vendía esclavos, los recuperaba y luego de varias estafas, los asesinaba. En el proceso hizo muchísimo dinero. Cada dólar manchado de sangre lo llevó a una posición mejor en la que podía aspirar. Pero con el tiempo se descubrió su crimen. Lastimosamente, solo se le acusó de robo de propiedad. Tardaron varias décadas en encarcelarlo por sus asesinatos, y luego de 10 años de cárcel, cuando salió en libertad, pasó el resto de sus días en la más absoluta miseria, con un modesto trabajo de herrero y completamente solo. Número 4. El veneno de Dorotea. Es bastante normal que las personas guarden un poco de odio o rabia para sus arrendadores o los propietarios de los apartamentos en donde alquilan una habitación. Pero cuando conozcas el caso de Dorotea Puente, empezarás a temerles. Dorotea era una mujer mayor que tenía una pensión en el corazón de Sacramento, Estados Unidos. Por lo general, se esforzaba muchísimo por alquilar las habitaciones a ancianos, alcohólicos y discapacitados. Desde luego, nadie notó esta extraña peculiaridad hasta que fue muy tarde. Dorotea había descubierto que vivir de alquileres no la haría millonaria. En su corazón anhelaba mejorar sus ingresos para tener una vejez mucho más tranquila y ostentosa. Por eso armó un plan venenoso. Todas las mañanas, Dorotea les fue suministrando pequeñas dosis de veneno y toxinas a sus inquilinos, quienes no notaron nada raro hasta que fue demasiado tarde. Una vez sus víctimas morían mientras estaban en el baño o en su dormitorio, Dorotea se escabullía hasta sus habitaciones, escondía sus cuerpos y se aseguraba de que la correspondencia llegara hasta la puerta. En la correspondencia, mes tras mes, Dorotea seguía recibiendo los cheques de la Seguridad Social, que correspondían a sus inquilinos, solo que ahora el dinero le pertenecía a ella. Mientras tanto, hacía que uno de sus vecinos alcohólicos cavara hoyos en su patio, en donde Dorotea enterraba los cadáveres de sus víctimas. Con el tiempo, los trabajadores sociales decidieron investigar la zona, ya que los familiares de los inquilinos denunciaron los extraños desaparecimientos de sus parientes. Al llegar, Dorotea entró en pánico, pero no dejó entrever su culpabilidad. Sin embargo, pronto llegó la policía y descubrieron lo que se escondía en su jardín. Cerca de 6 cadáveres fueron desenterrados de esta pensión de la muerte. Dorotea fue condenada a cadena perpetua y pasó los últimos años de su vida detrás de las rejas. Número 3. El cazador de cabello. John Joel Glanton era un hombre duro, famoso por su rudeza y por ser parte de las milicias de Texas que combatieron en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Sin embargo, una vez finalizada esta contienda, John se vio en la pobreza y perseguido por los familiares de los civiles y los soldados a los que había asesinado en la contienda. Así que para escapar de todo ello, aterrizó en México, justo en un momento propicio para sus planes. El gobierno mexicano estaba registrando serios problemas con los apaches renegados de la zona, quienes asaltaban campamentos y convoyes de mercancías de forma regular. Tal era el desespero y la dificultad para atraparlos que se ofreció una recompensa generosa por la cabellera de numerosos apaches.
John, que se creía un veterano guerrero, tomó la oferta de inmediato y comenzó la cacería, pero pronto descubrió que atrapar a un apache era tan difícil como asesinar a un jaguar. En cada uno de sus intentos fracasó, pero eso no lo desalentó. Al contrario, lo hizo ingeniar un plan más elaborado. John decidió infiltrarse en las aldeas de los apaches pacíficos y asesinar a sangre fría a aquellos que tuviesen una cabellera similar al de los rebeldes. De esta forma, John fue amasando una gran fortuna. Cada cabellera que entregaba le generaba $200, una suma realmente sustancial para la época. Desde ese momento, John cazó a cientos de apaches pacíficos, hasta que se descubrió la farsa y se ofreció una recompensa por la cabeza de John. Lastimosamente, nadie logró cobrar esa recompensa. John fue asesinado, aunque su cadáver nunca se encontró. Tampoco se supo quién fue el responsable, pero se especula que fue a manos de unas tribus indígenas y que lo hicieron padecer un profundo e intenso dolor. Número 2. La venta de los cadáveres. Desde su independencia, Haití ha sido un país difícil, lleno de disputas y manchado de sangre. Sin embargo, lo que ocurrió con los Tonton Macoute pocas veces se ha registrado en su historia. Esta fuerza paramilitar servía al mando del gobierno de François Papa-Doc Duvalier, uno de los mayores dictadores de este país. Su misión era mantener el orden de la población y para hacerlo realizaban masacres aleatorias que intimidaban y horrorizaban a los habitantes de todo el país. El líder de estas masacres era Luckner Cambrone, mejor conocido como el vampiro del Caribe. Un hombre que no solo disfrutaba con sus actos viles, sino que se lucraba con ello. Para hacerlo, Luckner descubrió que los cuerpos de sus víctimas tenían un alto valor. Los órganos de cada persona se vendían a precios exorbitantes en los mercados, así que comenzó a desmembrar a sus víctimas y venderlas a laboratorios, médicos y escuelas de medicina en el extranjero. A veces vendía los cadáveres frescos, sin siquiera haberlos tocado, puesto que la ciencia demandaba numerosas muestras para realizar todo tipo de investigaciones. Fue tan lucrativo el negocio que este hombre comenzó a realizar masacres por su cuenta y de espaldas al dictador. También tenía un equipo que se encargaba de desenterrar los cadáveres frescos y transportarlos hasta lugares lejanos. Como si esto fuera poco, también había una gran demanda de sangre y Luckner volvió a sacarle provecho a cada una de sus víctimas. En total, la fortuna de este hombre fue creciendo sin que nadie lo notara, al menos hasta que el dictador Duvalier falleció. Desprotegido y a merced de sus rivales, Luckner escapó con su dinero y se residenció en Florida, donde vivió sin pagar por sus crímenes hasta que murió en el 2006. Número 1. Las hermanas González. 1964 no fue un año sencillo para las autoridades de la ciudad de León, en México. 3 mujeres acudieron una mañana a denunciar algo que nadie podía creer, pero que, en efecto, era una realidad. Las mujeres aseguraban haber escapado de un burdel dirigido por María y Delfina de Jesús González, 2 hermanas ampliamente conocidas por la zona. Las autoridades parecían desconcertadas con la historia, pero de inmediato enviaron a un par de patrullas a corroborarla. Lo que se encontraron todavía se recuerda en este poblado de México. El burdel de las hermanas González era una prisión para decenas de mujeres, quienes habían sido secuestradas de todos los rincones de México. Cada una de ellas había sido obligada a prostituirse día tras día. No podían enfermarse porque eran asesinadas. Tampoco podían envejecer, porque llegado el momento, cuando no fuesen útiles, también eran asesinadas. Se hallaron cerca de 90 cadáveres en las zonas aledañas al burdel. Entre estas fosas había cadáveres de bebés, ya que las madres eran obligadas a abortar a fuerza de golpes. La desgarradora historia no parecía tener fin. Las mujeres vivían a base de un par de comidas y un cóctel de drogas que las mantenían sumisas y perdidas en sus mundos. Sus cuerpos eran usados de formas terribles y cuando no podían seguir en sus funciones, eran reemplazadas por nuevas chicas secuestradas. Las hermanas González hicieron una fortuna a costa de la vida de cientos de mujeres y ambas fueron condenadas a cumplir 40 años de prisión, la pena máxima que permite el Estado mexicano. Delfina murió antes de cumplir la condena. Sin embargo, su hermana María logró salir en libertad. Nadie sabe dónde se encuentra en este momento, pero su historia sigue horrorizándonos. Desde luego, al igual que las hermanas González, el mundo está lleno de seres sangrientos y viles que están dispuestos a hacer lo que sea por alcanzar sus objetivos económicos. Estas personas carecen de escrúpulos y están dispuestas a ir más allá de los límites del espíritu humano. Lastimosamente, muchos de estos crímenes siguen sin ser resueltos o sin ver la luz pública. De hecho, hay numerosas historias terroríficas que revelan la naturaleza humana y tú puedes descubrirlas con nosotros si nos acompañas en los siguientes videos. ¿Qué dices? ¿Te atreves a conocerlas?
Si es así, aquí te van los videos.